Hoy quiero hablar contigo respecto a una historia de un profeta que tenemos en la Biblia. Es un profeta mayor llamado Habacuc. Y quiero compartir contigo respecto a este profeta porque sé que lo que este profeta vivió en aquel tiempo es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Este libro del profeta Habacuc inicia en el capítulo 1, donde Habacuc se queja de la injusticia que está viendo en el pueblo, en Judá, donde él vivía. Él dice que hay mucha injusticia, él se queja delante de Dios porque hay tanta injusticia, tanta iniquidad. Aquí se venden los de la ley, es decir, él estaba viendo tanta maldad en el pueblo. Entonces él va a cuestionar a Dios de por qué Dios no hace nada. O sea, por qué tú estás viendo que este pueblo está haciendo lo incorrecto y nadie aquí es justo. Tú no pones la justicia a quien merece y no le das a cada quien su castigo. Él estaba cuestionando a Dios. Sabemos que este profeta conoce de Dios, pero en ese momento las circunstancias que él estaba viendo en el pueblo lo estaban distrayendo, lo estaban abrumando, le estaban haciendo cuestionar a Dios de por qué estaba sucediendo todo aquello. En el capítulo 1 del versículo y en el versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y está hablando de que cómo él ve que el impío está sobre el justo. Es decir, había un desastre en el pueblo. Él se estaba quejando delante del Señor con todo ese pecado que él veía, la opresión. Muy bien, y eso es lo que vemos hoy en día. Entonces, él está hablando de que aparte de que esto está sucediendo en el pueblo, entonces vienen también los caldeos, es decir, los babilonios, a esclavizarlos. Es decir, que no es suficiente con lo que está pasando el pueblo, sino que también vienen invasores, vienen a invadirlos. Entonces él empieza a cuestionar a Dios. Aquí están pasando cosas terribles, pero también viene el pueblo enemigo a invadirnos. Entonces él está diciendo al Señor: Señor, ¿qué tú vas a hacer con nosotros? O sea, haz algo, porque ahora vamos a ser también esclavizados. Y vienen esos invasores. Está bien, aquí hay muchas situaciones en el pueblo, pero también vienen los invasores sobre nosotros. Y es como que él le está diciendo al Señor que haga algo, que no se quede tranquilo ante todo lo que él está viendo. Pero lo que el profeta no sabe es que esto es un castigo de Dios al pueblo por haberse alejado de él. Hasta que cuando él va y cuestiona al Señor en el capítulo 2, el Señor le dice algo que en el versículo 3 dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Esta palabra nos está hablando de que el Señor le está diciendo a él que es necesario que ellos sean invadidos, que es necesario que suceda eso que él teme, que él está temiendo. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El justo por la fe vivirá. Y esta es una cita bíblica, una frase bíblica que conocemos mucho, pero tal vez no nos hemos puesto a meditar. El justo por la fe vivirá significa que por fe vivimos, es decir, que es por la fe en Jesús que estamos caminando, viviendo, existiendo, no por lo que vemos, no por las circunstancias. Es como que el Señor le dice a él: si tú tienes fe en mí, tú tienes que poner tu mirada en mí y olvidarte de lo que está pasando en el pueblo, porque tú vas a vivir por tu fe. Es decir,
por la fe que tú tienes en mí, es que a ti te vendrá lo bueno, es que yo voy a salvarte a ti, voy a librarte a ti. No importa lo que esté sucediendo en el pueblo, lo que esté sucediendo alrededor, la maldad, la injusticia que los van a invadir, no importa. Si tú tienes tu fe en mí, yo a ti te voy a librar. Eso es lo que el Señor le está diciendo, porque en ese momento era necesario que ellos fueran invadidos, porque era la manera del Señor hacerle entender al pueblo de Israel que estaban mal, al pueblo de Judá, perdón, que estaban mal, que tenían que apartarse de su mal camino. Y esta era la manera en la que el Señor hacía entender a su pueblo que ellos estaban mal, que se estaban dirigiendo mal, cuando ellos eran invadidos, cuando ellos eran oprimidos, castigados. Entonces, ¿qué dice entonces luego el profeta? El profeta luego entiende que es un propósito de Dios que en ese momento ellos sean invadidos. Entonces él dice al final, está bien, entonces ahora entiendo que aún ellos que nos van a invadir en algún momento van a tener su pago del Señor, van a tener el pago delante de Dios. Dios también a ellos le va a demandar las injusticias que ellos van a cometer con nuestro pueblo. Pero entonces yo, dice el profeta, voy a adorar a Dios. Entonces aquí vemos que el profeta Habacuc, en el capítulo 3, del 17 en adelante, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. El profeta ha entendido que no importa las circunstancias que estén ocurriendo a su alrededor, él debe poner su mirada en el Señor. Que si él pone su mirada en el Señor, a él no le va a afectar que falte. Dice que la higuera no florezca, que no haya vides, o sea, que no haya uva, que no haya fruto, que no haya que comer. Él dice, si yo tengo mi mirada en el Señor y en los propósitos eternos de Dios, en que hoy es un castigo, hoy nos están invadiendo, pero que mañana el Señor lo va a usar para bien, entonces yo voy a confiar. Entonces, este profeta nos da una enseñanza, porque es justamente lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando vemos la situación de las inundaciones, los huracanes, las tormentas, terremotos, nosotros podríamos preguntarnos, tambalear en nuestra fe y decir, Señor, ¿qué está pasando? Porque también aquí vivimos tus hijos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, si nosotros lo vemos humanamente, según nuestros ojos, diríamos, Señor, hay mucha injusticia porque aquí también habemos cristianos, habemos justos, pero si nosotros vamos a la presencia de Dios y lo vemos de forma espiritual, entendemos que es un juicio de Dios para que el hombre se arrepienta. Entendemos que es que falta poco tiempo para la venida del Señor y Él está llamando a la gente al arrepentimiento. Y si esa es la manera en la que Dios debe hacerlo, permitiendo que ocurran catástrofes, Él lo va a permitir. Por eso, como hijos de Dios en este tiempo, debemos tener nuestra fe en Dios, como dice la palabra en Habacuc. El justo por la fe vivirá. En estos tiempos, sin fe, nosotros no vamos a vivir, porque si nos ponemos a mirar lo que está sucediendo, vamos a decaer, vamos a desfallecer en nuestra fe en Dios. Pero si ponemos la mirada en el Señor, en sus propósitos eternos, en que su venida está a la puerta y Él está llamando a las almas para que se arrepientan, para que vengan a Él ahora que hay tiempo, entonces vamos a orar correctamente. Entonces no vamos a poner nuestra mirada en la circunstancia, en la hambruna, en las necesidades, sino en que por encima de eso hay un propósito de Dios con todo lo que Él está permitiendo. Entonces vamos a orar correctamente. Vamos a orar en favor de los propósitos de Dios y no en angustia conforme a la necesidad que estamos viendo. Hoy yo me uno a ti en este acuerdo de aprender a vivir con los ojos espirituales, con nuestros ojos puestos en el cielo.
que no importando las circunstancias, nosotros podamos decir, yo voy a vivir por fe, yo voy a vivir por lo que Dios me ha dicho, por lo que yo sé según su palabra, no por lo que mis ojos están viendo. Amén. Tu presencia.